El spyware es un tipo de ataque muy frecuente para programas que se descargan de Internet o que simple y sencillamente se cargan a través de un USB contaminado. El spyware difícilmente genera algún tipo de alteración en tu computadora porque como buen espía, como lo dice su nombre, lo que menos quiere es que adviertas que se encuentra ahí. A diferencia del troyano y del malware que van a hacer un desastre el comportamiento de tu computadora, de pronto se pone lenta, etcétera, etcétera. En el caso del spyware, lo que tenemos es un programa que siempre va a estar jalando información, buscando información y a través de esa información tratar de alterar ya sea datos personales, acceder a tus cuentas bancarias, etcétera, etcétera. El spyware es, ante todo, una puerta trasera que tú difícilmente te das cuenta que existe y que cuando tú introduces en cualquier sitio contraseña, NIP, etcétera, etcétera, está capturando esa información para entonces alterar de alguna forma tus datos personales o hacer algún uso no autorizado de los mismos. ¿Cómo te puedes proteger del spyware? De nuevo, tienes que preferentemente tener instalado un programa antivirus. Existe todo un catálogo de spyware que está identificado, programas que aparentemente son inofensivos, pero llevan adentro el spyware, o programas que de pronto te invitan a que los descargues desde internet y pues no está verificado su procedencia y demás. Entonces, la manera más sencilla es, de nuevo, las recomendaciones básicas de no bajar programas de editores, fabricantes, programadores no identificados, y siempre tener actualizado tu programa antivirus para que evite la aparición del spyware. El gusano de Internet fue prácticamente una de las primeras amenazas que aparecieron en la red. El gusano difícilmente ataca tu computadora en el sentido de alterar su información, robarse datos o algo por el estilo, aunque hay variaciones. Sin embargo, el gusano tiene un objetivo principal: bloquear la red. Como su nombre lo dice, es una cadena de información que se replica entre varias computadoras que estén comprometidas, servidores, etcétera, etcétera, para generar un flujo de información enorme, inútil, que generalmente no lleva a nada más que a una sola cosa: reducir la capacidad de transmisión de Internet. Por ejemplo, si de pronto detectas que la red a la que estás conectado no funciona tan rápido como antes, bueno, puede deberse a varias cosas. Tal vez el servicio que tienes del proveedor de Internet está en mantenimiento, no siempre te garantizan la misma velocidad, tu red local tiene algún problema con una computadora que está mal conectada físicamente, etcétera. Pero una de las posibilidades es que haya caído un programa gusano que entonces lo que está haciendo es generar una serie de ataques a otros equipos que derivan, por ejemplo, eso es uno de los efectos más conocidos de los gusanos de Internet, en lo que se conoce como negaciones de servicio. Una negación de servicio es, por ejemplo, un servidor web. Los servidores web no son infinitos, no pueden tener la capacidad de recibir miles de millones de peticiones al mismo tiempo, aunque aparentemente sí, en realidad están limitados a ciertas condiciones operativas. Pues bien, un gusano de Internet con ataques de negación de servicio lo que hace es crear un flujo masivo de peticiones al servidor web: dame la página, dame la página, dame la página, pero miles o millones de veces en un mismo instante, y eso satura tanto la red como satura el servidor. No está dañando la información interna del servidor, no está dañando tu información si es que tu computadora es la base del ataque, porque en tu computadora se metió el gusano, sino que lo que está haciendo es saturar, simplemente saturar de cosas, y de pronto te das cuenta que un servidor no te responde o que no puedes acceder a muchos sitios. Seguramente lo que está ocurriendo es un ataque por un gusano. El correo Oaks es un correo falso. De ahí viene su nombre. Es un embute, es una mentira absoluta. A diferencia del phishing y del phishing scam, el correo Oaks en realidad es un tipo de riesgo de información para hacerte conocer cierto tipo de información que es absolutamente falsa. Por ejemplo, que recibas un correo diciendo que está cayendo un meteorito sobre la Tierra. Y pues no hay ninguna otra fuente de información que lo diga, ¿no? O que pues ya te ganaste un premio, pero tienes que ir a cierto lugar para ir a recogerlo. No te están llevando a un sitio web, sino que te dan tal vez una dirección,
para que puedas asistir ahí y recojas tu premio. Por ejemplo, un tiempo compartido o alguna cosa de esas. Ese es un correo hoax, o sea, es un correo que es falso, lo que está buscando es alterar algún tipo de información, engañar a la gente y, por supuesto, generalmente estos correos difícilmente son generados por personas. Pero la mayoría de los correos hoax que han ocurrido en los últimos años generalmente vienen de una infestación por otro tipo de programa hacia una computadora de usuario. Me explico. Lo que puede ocurrir es que tengas, por ejemplo, una computadora, recibes un correo, bajas algún programa y se infesta de malware. Uno de los efectos del malware puede ser la generación masiva de correos hoax o de correos falsos. El malware, hay varios que hacen eso, se posesiona de tu libreta de contactos de tu cliente de correo electrónico, por ejemplo, lee todas las direcciones de correo electrónico a las que has escrito o de las que recibes información y automáticamente genera un correo a todos esos contactos diciéndoles que está secuestrado en un país asiático y que tienen que depositar dinero en algún lugar. Pero además lo genera desde tu cuenta de correo, porque se ha posesionado de tu cliente de correo electrónico. Entonces, es una mezcla de malware con la generación de correos falsos. Ha habido muchos casos de esos en donde la gente de pronto recibe el correo de su hermano o de su mamá o de su papá que vio en la mañana diciéndole que está detenido en una cárcel en el sudeste asiático y que lo están torturando. Bueno, pues ha habido gente que lo cree. Obviamente debe de haber medidas como en todo preventivas. Tener el antivirus instalado, actualizado, etcétera. No bajar información de sitios no autorizados o identificados, etcétera. Reduce mucho los riesgos de que llegues a tener un malware que empiece a generar correos hoax, si es que tú eres el emisor de esos correos. Y por supuesto, si recibes un correo falso, un correo mentiroso, pues no te la creas a la primera. Siempre ten mecanismos alternos de verificación para cualquier forma de cualquier dato que te estén dando o cualquier información, invitación a hacer algo. Ejemplo, si te dicen que alguien está secuestrado o algo por el estilo, pues búscalo por teléfono, por algún mensajero instantáneo, pregunta a un familiar cercano, si es que de plano el correo está tan bien hecho que puede ser cierto o crees que es cierto. Entonces, siempre a toda la información que recibas de Internet hay que tener mucha precaución y más cuando se trata de esta información disruptiva, información que no es convencional, que no es un comportamiento del trabajo del día a día, de la comunicación con los familiares de día a día. Puede ser un correo hoax, un correo falso, y siempre entonces ten mecanismos alternos para verificar los datos. Los virus. Pues es una definición en realidad genérica de riesgos o ataques a la información que guardamos en nuestros equipos, que transita a través de Internet, que resguardamos en los discos duros, que recibimos por correo electrónico, que podemos consultar a través de la web. Los virus es todo lo anterior. Esto es, puede ser desde el phishing, desde el scam, el spam, o sea, hay muchos comportamientos y por supuesto los troyanos, el malware, etcétera. Sin embargo, en las definiciones más antiguas de lo que es un virus es la siguiente. Es un programa, es un software que altera el comportamiento o la operación normal de tu equipo de cómputo. Así de sencillo y así de simple. Pero tiene otras características, por ejemplo. La manera más sencilla de entender a los virus es exactamente cómo operan los virus en el caso de los seres vivos. ¿Qué es un virus en el caso de los seres vivos? Bueno, pues es un compuesto, generalmente algún tipo de proteínas con otro tipo de elementos químicos, que lo que hace, por ejemplo, es reproducirse sin que tú te des cuenta. El virus siempre tiene por característica reproducir su código genético todo el tiempo. Se instala en un organismo, que es el organismo contaminado, o el organismo anfitrión. Puede ser un humano, puede ser un ave, puede ser un mamífero, etcétera, etcétera. Y empieza, una vez instalado en ese organismo anfitrión, a reproducirse tantas veces pueda. Se introduce en las células y obviamente con eso tiene más nutrientes y más componentes para seguirse reproduciendo y altera el comportamiento normal del organismo.
Pues exactamente lo mismo es un virus en el caso de la computadora. Se instala el virus, tú no te das cuenta, puede llegar por múltiples medios, como ya sabemos, y de pronto empieza a reproducirse a más no dar, a copiarse entre todos los archivos de tu computadora. Generalmente los más atacados son los archivos ejecutables, pero también puede atacar archivos de documentos, hojas de cálculo, etcétera. Se instala ahí, se oculta ahí, para que cuando, por ejemplo, tú envías un archivo a otra persona, por ejemplo, un archivo de hoja de cálculo con algo que se llama macros, que son acciones automáticas, ahí es donde generalmente se instala el virus, porque otra característica de ellos es que son programas. Esto es, saben cómo enviar instrucciones al sistema operativo y no dependen de otro programa para poderse reproducir. Por ejemplo, un documento, pues no es un virus, porque requiere de un programa de hoja de cálculo para ser consultado, editado y alterado. El virus no requiere de otro programa para decirle al sistema operativo, formatea el disco duro, borra la información, empieza a cargar información basura en la memoria, jala otros programas de otro lugar, instálalos, etcétera. Cuando te comuniques con otra computadora, duplícame, ponme también ahí. O sea, tiene instrucciones muy sencillas que llegan hasta ese nivel. Por lo tanto, los virus es, digamos, el nivel más bajo, pero a la vez el más peligroso de las alteraciones, no solo a la operación de la computadora, sino también, por supuesto, a la integridad y la seguridad de toda la información que tienes en ella.